Hey, 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 ¿cómo vamos? Bienvenidos a Tomémonos un café. Con Jesús. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa, Tomémonos un café con Jesús. La verdad, bienvenida Angie. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias a cada uno de ustedes por estar viendo, pues, por asistir nuevamente este sábado tan especial. La verdad, para nosotros es un privilegio poder estar aquí nuevamente, poder compartir la palabra, una palabra que Papito Dios nos ha dado, eh, pues, que nos sigue dando y que ojalá a través de los días del tiempo, Papito Dios nos siga hablando y que pues cada uno sea transformado en esa enseñanza que Dios nos enseña. Valga la redundancia, claro está. El programa anterior fue muy bueno, me gustó. Con invitados. Con un invitado, la idea es que pues podamos seguir invitando, ¿no? A más personas que tengamos ahí esa posibilidad de poder compartir con muchas personas y que muchas personas vengan también a enseñarnos qué Claro tiene, que sí. qué tiene cada uno, qué tiene cada uno, ¿no? Ujú. Y el programa de hoy no se queda atrás, ¿no? Tenemos al director del programa que es el Espíritu Santo, que siempre nos está acompañando y siempre nos está ayudando y Él es el que nos enseña, el que nos guía y el que a raíz de todo lo que venimos predicando, Él siempre está ahí. ¿Amén? Amén. Bueno, pues antes de iniciar vamos a orar. Vamos a Sí. orar. Entonces, amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día tan maravilloso. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos nuevamente en este lugar, en este espacio donde tú nos permitiste estar, donde tú nos permites compartir sobre tu palabra, donde tú nos enseñas cada día sobre diferentes temas, papá. Te pido que seas tú tocando a las personas que vean este programa, que ellos puedan entender cuál es el propósito de todo esto, que ellos puedan entender cuál es la voluntad, papá, que tú tienes para cada uno de los que ve este programa, papá. Gracias, infinitamente gracias por dejarnos estar aquí en este lugar y por permitirnos poder compartir a cada una de las personas de la iglesia y de muchas más personas este programa, papá. Te pido que llegue a cada una de las personas que necesiten este mensaje y que seas tú siempre el principal y el motor de este lugar y de este espacio. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Amén. vamos a iniciar, ¿cierto? Ujú. Eh, leyendo el versículo y pues voy a contar la anécdota del día para que iniciemos este programa que ya vamos a mirar de qué se trata. Entonces inicia, si me leyendo Juan 1 del 12 al 13 en la Reina Valera y yo ahorita leo en la traducción del lenguaje actual. ¿Listo? Sí. Juan. 1 del 12 al 13. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Del 12 al 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. La Reina Valera. Esta es la versión de la La Reina Reina Valera. Valera. La traducción del lenguaje actual dice: pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad o humana. Aquí podemos ver, y es que nosotros somos hijos de Dios. El hecho de creer que Jesús vino al mundo, de que Él vino a rescatarnos, a traer nuevamente esa comunión con papá, ¿cierto?
a salvarnos, a morir por nuestros pecados, nos hace hijos de Dios, ¿sí? Y eso también trae pues como unos derechos, pero también trae unos deberes Sí. que son pues tremendos, ¿sí? Entre ellos pues están los mandamientos, las diferentes leyes, lo que él lee, la palabra, las leyes de papá. Y todo Sí. eso vamos a ir desglosándolo poco a poco, de manera general. Pero pues voy a iniciar con, ¿con qué? Con la anécdota, del día. Ujú. Y es que, bueno, hace ya mucho tiempo, un rey invitó al mejor golfista del mundo, Sí. ¿sí? Un rey de una nación, la nación X, invitó al mejor golfista del mundo, ¿sí? Y le dijo, el rey al golfista, le dijo, bueno, necesito que usted me enseñe todo sobre el golf. Sí, necesito que, mejor dicho, usted me enseñe todo sobre el golf. Yo quiero aprender a jugar, yo quiero saber en qué momento utilizar los diferentes tipos de palos, ¿sí? Eh, quiero saber cómo se maneja pues todo este proceso del golf, entonces pues quiero que me enseñe. Entonces, no importa cuánto vale, yo le pago y pues enséñeme. Entonces, obviamente el golfista, el mejor golfista del mundo, él aceptó, pues es un rey, pues yo voy a Claro. aceptar. Entonces, duró como 6 meses, estaba como, como practicándole, enseñándole, jugaban muy seguido y el rey pues aprendió muy bien a jugar golf. Y esos 6 meses pues le dio su bonificación obviamente y el rey le dijo, bueno, quiero tener un detalle con usted, quiero tener un detalle con usted, quiero tener algo especial. ¿Qué quiere? ¿Qué le gustaría que yo le regalara? Entonces él le dijo, uy, se puso a pensar y entonces, pero ¿qué le pido yo al rey? Y entonces dijo, claro, le voy a pedir un palo de golf, Ujú. ¿sí? Como este hombre, este golfista, pues era de Estados Unidos, entonces lo dijo pues en inglés, que es como camp golf, ¿sí? Como palo de golf es como camp golf, Ok. ¿sí? Entonces el rey dijo, listo, listo, está bien, camp golf, listo, está bien, no pasa Mm. nada. Entonces en unos días le llegará. Entonces, uy, claro, el golfista se fue, viajó nuevamente para Estados Unidos, se quedó pensando y dijo, bueno, ¿cómo será el palo de golf que me va a entregar el rey? Es un rey. Claro. Será en oro macizo, con joyas, con diamantes, con esmeraldas, con rubíes, no sé, debe ser el mejor palo del mundo. Mejor dicho, el mejor palo del mundo, ¿cierto? Entonces, uy, pero ¿cómo será? Pasaron una semana, 2 semanas, 3 semanas sin nada que le llegaba el palo y él ya estaba como ansioso, pero ¿cuándo me va a llegar el palo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pasó un mes y 2 meses y le tocaron la puerta. Pa, pa, pa. Mira, ya se le había... Está No. olvidado. Sí, cuando... bienvenido, señor golfista, vinimos de parte del rey. Ah, sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, pues la verdad, qué pena la demora, pero es que pues hubo un poco de inconvenientes aquí, pero pues ya, le solucionamos. Aquí está el regalo que el rey le prometió. Entonces le entregó unos papeles. Dijo, ¿y esto qué? ¿Y mi palo de golf qué? Y le entregó unos papeles, entonces dijo, aquí está, su campo de golf. Y entonces él como que, ¿cómo así? Y miró las escrituras, eran las escrituras de un campo de golf. Y se habían demorado porque estaban Construyendo. consiguiendo y haciendo todo el terreno para su campo de golf. Entonces el rey le dio fue un campo de golf porque pensó que era un campo de golf y Y no no un un palo. palo de golf. Sí. Entonces, a eso quiero llegar, que a veces nuestra mente es tan limitada, nuestra mente como hijos de Dios es tan limitada que pedimos palos de golf y Él nos quiere dar campos de golf, Sí. ¿sí? Que
la verdad lo único que nos hace es atrasarnos de lo que papá siempre quiere con nosotros. Él es nuestro rey, él es el rey del universo, él no se limita. Pero las limitaciones las ponemos nosotros. Nosotros mismos, sí. Bueno, de ahí se va a hacer el segundo capítulo, ¿verdad? El segundo programa, que pues es el cambio del pensamiento. Exacto. Nosotros como cristianos tenemos a veces pensamientos muy del mundo. Y me refiero, cuando digo muy del mundo, me refiero a esas pequeñas cosas que tal vez para los demás es insignificante, pero si las comparamos con lo que Dios piensa o con lo que Dios nos quiere dar, son realmente cosas que uno como cristiano debería como meditar o pensar bien sobre eso. ¿A qué me refiero? Es exactamente lo de la enseñanza que su merced estaba diciendo, y era, nosotros a veces decimos como que estamos tristes o que nos falta algo y le pedimos a Dios lo que necesitamos en ese momento, cuando realmente Dios tiene todo muy bien calculado. Él sabe cómo hacer sus cosas y Él lo hace perfecto, ¿no? A veces nosotros como cristianos nos dejamos llevar por esas emociones, por esos pensamientos, en cuanto a cosas ya materiales y físicas, lo que su merced decía. Entonces empezar ahí, desde ahí, como que partir desde ese punto para pues ya ir empezando a desarrollar el programa. Sí, igual, digamos que el hecho de que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es eso, es dejar de pensar que no somos solamente seguidores de Jesús, sino que somos hijos de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo también lo escribe en una de sus cartas. Nosotros somos herederos, por lo tanto también somos coherederos, sí, en Cristo Jesús, ¿cierto? Porque pues para eso también vino Jesús, para que nosotros entendamos que también Jesús, Dios nos creó, Él nos hizo, ¿sí? Y Él nos conoce muy bien. Uh-huh. Y pues a veces nosotros nos limitamos tanto, que es ese pensamiento que tenemos del mundo, que nos limitamos, sí. ¿Sí? Y a veces estamos mal, a veces tomamos malas decisiones con nuestros negocios, nuestras relaciones, las amistades, y vemos que todo se encierra en un mal momento, todo es amargura, todo es, y lo que hacemos es correr, no a papá, no al rey, no a nuestro padre, sino a las posibilidades que tiene el mundo. Sí. ¿Sí? Sea un amigo, sea tal persona, sea, no sé, las diferentes entidades, ¿cierto? Bancarias o lo que sea. Siempre tendemos a llegar allá y a buscar eso que realmente nunca va a llegar lo que papá Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque nos limitamos, porque pensamos que a papá pues nos está yendo mal y no nos va a prestar atención, no, él nos presta mucha atención, o estamos tan mal que, ¿sí? Y a veces no entendemos que también en la noche oscura él camina con nosotros. Y es lo que le pasó a la viuda de Sarepta, ¿cierto? Sí. A la viuda de Sarepta que estaba mal. Pues primero había perdido ¿cierto? El esposo. Sí. No tenía ya para comer. Lo poco que tenía ya, digamos que, pues era para su hijo. Sí. Era para su hijo y era solo eso. Solo era un alimento. Ajá, uno nomás. No, o sea, tenía más. Incluso en la misma palabra en Primera de Reyes 17 explica y dice, es que solo tengo harina y aceite para solo uno, ¿sí? O sea, para que nosotros comamos y después ella incluso dice, vamos a morir de hambre. Después de eso. ¿Cierto? Sí. Y llega el profeta Elías, profeta de Dios, y le dice,
dame de comer. Ahí donde le explica, pues estamos mal. Y viene este profeta y dice, danos de comer. Entonces como que, pero entonces pasa algo y dice el profeta Elías que Dios no iba a permitir que la comida se acabara, Ujú. que siempre iba a haber aceite y harina. Tenía dos opciones, como a veces nosotros tenemos dos opciones. O creemos o no creemos, ¿sí? O damos ese paso o no damos ese paso. Y la viuda dio el paso. Dijo, bueno, está bien, Sí, voy a ella creer, creyó. está bien. Entonces le hizo y la misma palabra dice que nunca se acabó ni el aceite ni la harina y que se alimentaron muchas veces, ¿cierto? Quiero agregar acá un punto y es que pues cabe recalcar que las emociones afectan mucho eso. Lo que su merced decía era, tiene dos opciones, claro, tenía dos opciones, o tener fe y creer en que Dios la iba a prosperar por darle alimento igual al profeta, o vivir de la emoción y decir, no, no puedo, ¿sí? Esas emociones que a veces nos pueden dominar, que hacen que nosotros mismos nos llenemos de esos pensamientos. Entonces, si ella se deja llevar por la emoción, en este caso la preocupación, no sé, la tristeza de que se va a morir de hambre con su hijo, eso se la llena de pensamientos y empieza, ¿qué fue lo que ella dijo? Me va a morir de hambre, apenas termine este alimento me muere de hambre porque no hay más, ¿sí? Pero ella decidió dejar las emociones a un lado, podríamos tomarlo así, y creer, tener fe, que entonces ahí es un factor importante de nosotros como esos pensamientos del mundo. ¿Es por qué? Porque se van guiados a las emociones, porque las emociones hacen que nosotros perdamos como ese dominio y esa fe que deberíamos tenerle a Dios, ¿no? Sí, esa parte del pensamiento Sí, de transformar que nosotros somos hijos de Dios y que Él nos cuida, que Él nos encontró. Él dejó sus sí, 99 ovejas para rescatarme a mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender desde una perspectiva, que nosotros somos importantes para Él. ¿Sí? Y además ¿qué también le pasó? ¿Qué le sucedió a esta vida? Su hijo casi muere. Creo que murió si no estoy mal, y el profeta Elías lo revivió, mm, ¿cierto? O sea, fue tan trágico lo que le pasó a esta viuda que al final, o sea, tal vez estaba abandonada, se sentía triste, agobiada, como muchos de nosotros nos hemos sentido, tristes, agobiados, abandonados, solos, como que nadie nos entiende, como que estamos solos en este mundo, como que qué es lo que pasa, porque todo me sale mal, ujú. lo que medio intento que me salga bien, eh, no me sale bien, siempre está mal y a veces hay que dar ese paso, el primer paso para, para entender que Papito Dios tiene un camino distinto. Sí, un pensar distinto al de Exacto, sí, nosotros. claro, la misma palabra lo dice. Mis pensamientos no son como los tuyos, Ujú, ¿cierto? ujú. Porque los pensamientos de Dios son muy grandes, son demasiado grandes y Él nos da a nosotros no lo que queremos, No, lo que sino lo que necesitamos. necesitamos, ¿sí? Ahí lo importante. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que entender que tenemos que dar el primer paso, Sí. ¿cierto? Tenemos que tal vez alimentar eh, a aquella persona, ¿sí? Alimentar nuestra fe, dar el primer paso, entender que es el Espíritu que está obrando en nosotros, tener ese cambio, esa mentalidad, cambiar esa mentalidad digamos que de derrota y entender que papá está ahí. Y sí, yo no les voy a decir, no, ustedes van a cambiar la mentalidad de derrota como los motivadores, van a cambiar la mentalidad de derrota y a partir de mañana ustedes van a estar bien y nunca se van a sentir derrotados. No, eso es falso. Van a seguir teniendo momentos duros y momentos difíciles, pero la diferencia de sentirse derrotado es que al final
van a perder. Pero si no te sientes derrotado, si tú confías en papá, a pesar de que esté en un mal momento, él te va a dar la victoria. ¿Y cuál será la victoria? No lo sabemos. Puede que te dé lo que tú necesites, o puede que te mantenga ahí, pero te está dando el alimento igual que la viuda. Día a día Sí, no te deja porque él quiere tener esa relación contigo, él quiere que tú crezcas, pero para que tú crezcas también necesitas pasar por esos momentos, pero te necesitas cambiar esa mentalidad de decir, yo soy pobre, es que yo no sé qué. No, no, no. ajá, Hay que cambiar esa victimizarse, mentalidad, dejar de victimizarse, y hay ajá. que cambiar la mentalidad de que Jesús murió por nosotros. Y sí, tal vez en algunos momentos no vamos a tener dinero en nuestros bolsillos, pero Jesús está ahí siempre, abrazándonos y consolándonos, y Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitemos. Y esa es la gran diferencia. La gran diferencia de los grandes motivadores es que le dicen, tranquilo, cambie el pensamiento, Sí, cambie eso, transfórmelo, sea rico, a partir de mañana usted va a ser rico porque usted va a hacer esto, esto y esto y tiene que dejar de hacer esto. No, Jesús, Jesús nos enseña que aunque estemos en tribulación, Él siempre está ahí. y que debemos ser fuertes en la palabra de Dios, dice, en 2 Timoteo dice 1:7, ¿sí? Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es a lo que su merced dice. Si estamos mal, Dios no nos va a dar lo que queremos. En ese momento podemos querer dinero, podemos querer comida, pero Dios nos da lo necesario, lo que necesitamos. Ahí es cuando empezamos con el dominio propio. No vamos a dejarnos afectar por ese pensamiento negativo del mundo, y como los motivadores, su merced dice es eso, cambie su pensamiento, no sé qué, todo va a mejorar. Pero ahí es cuando estamos cometiendo el error de seguir en el mismo pensamiento del mundo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo fe en cosas que nosotros mismos ni siquiera podemos hacer. Y que aunque estemos pasando por malos momentos, incluso podemos aprender de eso. Y tal vez eso es lo que necesitamos. Y Dios siempre tiene eso en como siempre darnos lo mejor. Y así sea una enseñanza. En tribulaciones es donde más se aprende. Claro. Entonces, tener claro es que si Dios no nos dio el espíritu de cobardía, lo dice en la palabra, sino de amor y dominio propio, es para que nosotros reaccionemos y hagamos ese cambio de chip y cambiar ese pensamiento, pero no a esperar sobre nosotros, sino a esperar es en Dios, en lo que Él quiere, así estemos pasando por un mal momento. Exacto. Sí, porque digamos que los motivadores, Ujú. vuelvo y aclaro, que pues tal vez esta palabra se tergiverse, ay, están motivando a la gente, no, porque los motivadores hacen que tú, seas tú el que haga todo, Ajá, ¿cierto? exactamente, sí. En cambio, Jesús espera que tú des el primer paso y Él hace el resto. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso que dio la viuda. Pues entonces confiar en Él. Confiar en Él, ¿Sí? eso es. Exacto. Y mire que nos empezamos a quejar y nos victimizamos. Es momento de hacer ese cambio, ¿cierto? Sí, Un estudio dice que nosotros pensamos alrededor de 60.000 pensamientos, valga la redundancia, o sea, tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Y en su mayoría, todos son negativos, la mayoría. O sea, digamos que el 80-70% todos son negativos. sí. ¿Qué se refiere? Entonces, que mañana no sé qué, que yo qué voy a hacer, pero qué, no, pero yo, a mí me va a ir mal, pero no sé qué, sí. Entonces, en su mayoría son negativos, ¿cierto? Por lo cierto es que buenos o malos pensamientos siempre influyen en nuestro estado de ánimo, y eso determina nuestra conducta. Eso dicen los expertos, Ujú. ¿cierto? De acuerdo a cómo tú piensas, así también determinas tu conducta, ¿sí? Ok, Y ese es sí. el pensamiento que a nosotros nos enseñan siempre, pues nos dan como esa guía ay, venga, piense positivamente, yo me amo, yo me amo, tú me amas, nos amamos, ¿sí? Y pensamos ahí
negativamente, positivamente, piensa positivo, hoy sí, Ujú. amor y paz, no sé qué, no. Y la idea es cuidar nuestros pensamientos. ¿Cómo cuidamos nuestros pensamientos? A raíz de la palabra, ¿cierto? Sí, A raíz de la palabra siempre cuidamos nuestros pensamientos, ¿cierto? Debemos actuar conforme a nuestros pensamientos. Debemos actuar conforme no a los problemas, sino a la solución de aquellos problemas. No al, digamos que a entender, que esos problemas al fin y al cabo son eso, ujú, problemas que tienen soluciones, ¿cierto? Y pues pregúntese siempre qué es lo peor que podría pasar. Y si se pregunta qué es lo peor que podría pasar, después pregúntese qué es lo peor que podría pasar después de lo peor que podría pasar, ¿cierto? Al final uno termina diciendo lo peor que podría pasar es que nos muramos, que estemos muertos. Y pues la verdad no. de hecho, para el De cristiano hecho se para nosotros supone, la muerte es vida y entonces ajá, uy, lo peor que podría pasar no sería morirnos, ¿cierto? Sino yo muero porque ya sé que si yo cierro los ojos y muero, lo primero que voy a hacer cuando abra los ojos es ver a Jesús, sí, ¿cierto? Porque tenemos en Él vida eterna. Entonces, si nosotros empezamos a construir y a construir y a construir nuestros tesoros aquí en la tierra, no tenemos nada en el cielo y nosotros exactamente. tenemos vida eterna. Y es que, pensar que todo esto siempre tienen que tener un objetivo claro y es esa fe. O, digamos, dejar eso a Dios, a Jehová. En Proverbios 3 y 5, del 5 al 6 les voy a leer, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Más claro para dónde. Es que si la palabra de Dios lo dice, o sea, no más victimizarse, ya hay que cambiar, hacer un cambio total y pensar en, bueno, si estamos pasando por esto, Dios sabrá el por qué, voy a tratar de aprender en esta situación, ¿sí? No lo veamos todo tan negativo, igualmente como lo hablábamos, bueno, no sé si fue en un programa o en la familia, pero hablábamos acerca de esos pequeños detalles que para nosotros son algo cotidiano, normal, rutinario, pero el tener un día más de vida es algo maravilloso, que son detalles al ojo normal, al ojo del mundo, pero en realidad es un milagro, en realidad es algo muy bonito que no estamos disfrutando por tener esos pensamientos, ¿sí? Tenemos que tener claro que si nos acercamos a Jehová, nos acercamos a Dios, Él va a enderezar nuestro camino, así lo estemos cometiendo mal. Y aquí lo malo no es cometer errores, porque los cometemos. Aquí lo malo es que no estamos reconociendo eso, no estamos reconociendo eso y aparte nos estamos confiando en personas que también cometen errores. Entonces ahí el error, ¿no? Igual, digamos que lo que su merced decía es que pues no hay que pensar tanto tan negativamente, sino pues sí, tenemos problemas de eso, vamos a aprender. Exacto. Obviamente, obviamente al principio va a ser duro, ¿no? Porque pues igual eso no es como que, ay, no, estoy teniendo una mala situación, voy a aprender de esto, no. Yo creo que uno sufre al principio y ya después Claro, como que, y es importante entender eso, ¿no? Se vale llorar, pero no toda la vida, sí. ¿cierto? Se vale llorar, pero no toda la vida. Por, Entonces por ahí hay... dicen, ya no lloro, ya facturo. Puedes hacer las dos. Pero es, Sí, es ahí, como lo que su merced dice. Es muy cierto, no hay que igual, yo siento que Jesús al morir, él también sufrió mucho y también lloró, pero sin embargo, él lo hizo por nosotros y no se quedó ahí. Igual él ya sabía que iba a morir y aún así lo hizo, decidió hacerlo. y la manera en la que pensamos, ¿no? ¿En qué pensamos? O sea, la mayor parte, la mayor parte de lo que nosotros pensamos, o en lo que nosotros pensamos la mayor parte del tiempo, ¿sí? Ajá, Es lo que
influencia más en nuestra vida? ¿Qué es lo que en lo que pensamos más? ¿En nuestro trabajo? ¿Cierto? Ujú. No, puede ser. En nuestros problemas, ¿cierto? En nuestras dificultades. ¿En qué es lo que más pensamos? Ahí es donde te digo, yo digo, Ujú. eso que es lo que usted piensa, eso es lo que usted piensa, es lo que está influyendo en su vida en este momento, ¿cierto? Y si pensamos en Jesús la mayor parte de nuestro tiempo, eso es lo que va a influenciar en nuestra vida siempre. Pero el problema es eso, que por lo general no pensamos, ¿cierto? No pensamos mucho en lo que dice la palabra, en lo que dice Jesús. Y tantas leyes que nos empiezan a alejar de papá, o tantas decisiones que también nos empiezan a alejar de papá, también nos hace pensar y cambiar ese pensamiento y volver nuevamente al pensamiento del mundo, a Ujú. pensar de la manera, y en Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de papá siempre permanece, ¿sí? Él permanece, y mire lo que dice la palabra, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, 60.000 por día, 60.000 Demasiados. pensamientos por día hay en el corazón del hombre, mas en consejo de Jehová permanecerá. Cuando Dios nos da una palabra, Él no da una palabra porque sí o porque usted la quiere escuchar. A veces nos dice cosas que ni siquiera nosotros queremos escuchar porque son muy duras y muy Sí. crueles, ¿sí? Pero pues siempre permanece ahí, y Él sabe por qué lo dice. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe lo que nos quiere enseñar. Y es el momento de cambiar también eso, de que los pensamientos eh, también se vuelven como excusas. Nuestros pensamientos negativos también se vuelven excusas para no buscarlo, para no tener esa relación. Dejan de ser excusas, dejan de ser pensamientos para convertirse en excusas. Sí. ¿Cierto? Entonces, pongo un ejemplo. Ay, mañana qué voy a hacer, no tengo para comer. Ah, pero es que como me tocó pagar tal cosa y tal cosa, pues no, ¿cierto? Ah, es un ejemplo vago, obviamente, pero dejamos de confiar que papá dice en su palabra que si él le da alimento a las aves del cielo, pues ¿qué va a hacer con nosotros Sí. que somos sus hijos, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. Primero entender que el pensamiento no es un pensamiento ay, positivo, que venga y que motívese y que no sé qué, sino es un pensamiento desde la palabra de Dios, ¿cierto? Ujú. Y es que dejar de buscar también esas excusas y sentirnos tan cómodos en nuestro andar, sentirnos tan cómodos en lo que ya suceda. Pensamos de manera tan, tan terrible que lo Tan, único que tan del hacemos mundo. es estancarnos y estancarnos cuando Dios nos dice, levántese, hijo, levántese. Yo no lo quiero allá, yo lo quiero acá. Sí. Pero del primer paso, ¿cierto? En Primera de Crónicas 28:9, David le dice a Salomón, el rey David le dice a su hijo Salomón, Salomón, hijo mío, Dios conoce todos tus pensamientos, o sea, Él conoce todos nuestros pensamientos y sabe cuáles son tus intenciones en todo momento. Ojo con eso. Por eso obedécelo con amor y de buena gana. Él siempre responderá a tus peticiones, pero si no lo obedeces, Él te rechazará para siempre. Mire lo importante, y es que debemos reconocer que Dios sabe lo que pensamos, sabe cuáles son nuestras intenciones, sabe en qué momento vamos a actuar mal y en qué momento vamos a actuar bien, Sí. ¿cierto? Obviamente Él espera que actuemos bien siempre, pero Él sabe y Él conoce nuestros pensamientos. Eh, pero hay que obedecerlo, así como David le decía a Salomón, obedécelo y de buena gana, Él siempre responderá a tus peticiones. Si nosotros le obedecemos, hacemos las cosas, Él responderá a nuestras peticiones. Pero ¿qué pasa si no le obedecemos? Pues Él nos rechaza para siempre.
Eso es lo que nosotros debemos entender, que Él tiene un propósito divino. Las excusas no deberían existir más. Por eso es tiempo de cambiar nuestro pensamiento y entender que en Dios tenemos un camino seguro, Sí, ¿cierto? Aunque sí, tal vez en algunas ocasiones sea pedregoso, tal vez sea difícil, pero si le obedecemos con amor y de buena manera, Él va siempre a responder nuestras peticiones, siempre y cuando nuestras peticiones sean conforme la voluntad de Dios, ¿cierto? Porque no podemos orar, estamos haciendo bien las cosas y cada vez que si hacemos bien las cosas y le obedecemos, ya sabemos qué pedir, ¿cierto? Porque tenemos sí, al Espíritu que nos enseña y nos dice qué pedir, lo que necesitamos y lo que es la voluntad de papá. Porque si no obramos bien, pues no vamos a saber porque el Espíritu Santo no nos va a decir, ajá, ¿cierto? Porque se va también nosotros nos empezamos a apartar de Él porque no estamos haciendo las cosas y nos rechaza. Aquí la misma palabra dice, Dios los sí, rechaza para siempre. Y es eso, y es reconocer que somos hijos de Dios. sí. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Si queremos pues hacer un cambio o simplemente quejarnos y decir Dios no está ayudando. Eso lo decidimos nosotros, ¿sí? Y ahí es como decimos, si somos hijos de Dios, no todo le podemos echar la culpa a Dios, obviamente, ¿no? Somos los hijos de Él, pero Él igual nos da ese libre albedrío, que nos da la oportunidad pues de que tomemos nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces aquí es cuando ya o decidimos hacer un cambio o, no, o seguimos en la misma metodología de siempre, que es el mismo mundo que nos llena de esos pensamientos negativos. Pues de cierta manera también ya digamos que comprender, ¿cierto? Ajá, Comprender que nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos unos derechos y y deber. tenemos unos deberes, Así es. ¿cierto? Y dentro de esos derechos está que somos herederos y coherederos con Cristo. Pero para llegar a eso tenemos otros deberes. Un ejemplo, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, De todas las cosas. por sobre todas las Por cosas, todo. Uh-huh. ¿cierto? Eh, amar a nuestros enemigos, bendecid a quien nos maldice, ¿cierto? O sea, son tantos deberes que cuando nos acercamos a Jesús, que cuando buscamos y tenemos esa relación íntima, realmente eso viene siendo un pan diario, Sí, no, ¿cierto? no, No es como no que, se hace complicado. pues, como, no matarás, pues, si yo estoy con Jesús, yo sé, pues, ¿para qué? No, tengo que amar hasta a nuestros enemigos, ¿cierto? Tengo que bendecirlos, ¿cierto? Tengo que perdonarlos, pues, obviamente no voy a cometer eso porque, Claro. pues, porque estoy muy unido a Jesús, ¿cierto? Uh-huh. Y dejemos de vernos solamente como siervos, como pues el hijo pródigo, que él iba a llegar como un siervo, Sí, pero ¿qué hizo el padre? No, recibió usted es como mi el hijo. hijo. Le dio un anillo, le cambió la ropa, le dio sandalias, Le dio ¿sí? la mejor comida. Le mató el animal más gordo, ¿cierto? El becerro más gordo, Sí. ¿cierto? Y en Romanos 8:17 dice, y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente compartiremos con Él la honra recibida. Y ojo con eso, voy a repetir esto. Y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá, ¿cierto? Y tenemos derecho a todo. Y tal vez suene muy bonito, ¿cierto? Tal vez suene hermoso, pero
debemos enfocarnos en esa parte que dice, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, ¿cierto? Sí, Si sufrimos como Jesús sufrió, si sufrimos como Jesús sufrió, como lo que él sufrió, el rechazo por predicar, ¿cierto? Todo lo que vemos en los diferentes evangelios, Mateo, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, ¿cierto? sí. Vemos todo lo que él sufrió, todo lo que él hizo, ¿cierto? Así como padeció Pablo también, como padeció Pedro, Pedro. ¿cierto? Cada uno de los apóstoles sufrió por amor a Jesús y sufrió lo que él sufrió, ¿cierto? Y nosotros debemos hacer lo mismo, entender que si somos hijos de Dios tenemos derecho a todo, pero eso también trae unos parámetros, Sí, unos ¿cierto? límites. Entender que Jesús murió por nosotros y que nosotros debemos ahora morir por él, Parecernos. ¿cierto? Y digamos que acá un objetivo claro que deberíamos tener todos es parecernos a Jesús. ¿En qué sentido? En que por más de que lo lastimaron o lo trataron mal o lo humillaron, él siempre fue humilde, ¿no? Él siempre fue esa persona que entregaba amor, así la persona no lo mereciera. Y es que no lo merecemos, pero aún así nos sigue dando amor. Que mi Jesús es verdad. Sí, sí, entonces es como tener un poco, digamos que estos deberes yo los veo como asimilar un poquito que nos parezcamos a Jesús, esa paciencia que tenía, bueno, que tiene, ese amor que es inagotable y esa humildad, ¿sí? Y todo, como todo lo hacía, o sea, parecernos así un poquito y tener esa, ¿cómo decirlo? Como esa tolerancia con las demás personas, es lo que nos hace cumplir esos deberes, ¿sí? Si Sí, cumplimos eso, nosotros entendemos que somos hijos de Dios cuando asimilamos que somos hijos de Dios y entendemos que somos hijos de Dios, ¿cierto? Eh, yo pongo un ejemplo. Eh, si llega mi papá, ¿cierto? Y se sienta aquí en la sala, sí, tú puedes sentarte en las piernas de él, abrazarlo, consentirlo, ¿cierto? sí, Eh, eh, y mi papá te va a consentir, te va a abrazar, pero ¿qué pasa si fuera otra persona? O sea, que llegara, no sé, un amigo suyo y se sentara en las piernas, o una amiga suya y se sentara en las piernas de mi papá, pues como raro, ¿cierto? sí. Entonces, ese privilegio solo lo tienen los hijos. Entonces, es Ujú. como el pastor Helber, ¿cierto? Con los hijos. Él se sienta, los hijos lo consienten, lo que sea, pero no puede llegar alguien, otra persona de la iglesia, a sentarse en las piernas, a consentirlo, porque pues obviamente no, es raro, porque esos privilegios son solo, o sea, esos privilegios solo los tienen los padres hacia los hijos, Sí, ¿cierto? sí, O sea, eso solo lo tienen los padres hacia los hijos. Y eso es lo que nosotros debemos entender, que nosotros como hijos tenemos ciertos privilegios que aún no hemos entendido, que es hablar con Él, a tener ese privilegio de hablar con Él. Debemos cambiar directamente. directamente, podemos sentarnos y decir, papá, me pasa esto, ayúdame. Papá, abrázame. Son privilegios que solo tienen los hijos con sus padres. Son privilegios que solo tienen ellos porque tienen esa relación íntima de Sí, papá e hijo. Si hubiera llegado otra persona a pedirle ayuda al papá del hijo pródigo, le ayuda y tal vez le da trabajo, mm, ¿cierto? Porque él era una persona misericordiosa. Pero llegó el hijo y lo recibió como hijo. y esos privilegios que le dio. Exacto, son privilegios, son
esos son únicos, esos son irremediables, o sea, son únicos, ¿cierto? Sí. Y eso hace que nosotros nos cambie el pensamiento. Dice 2 Corintios 10:5, y el orgullo de quien quieren que impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. En otra versión dice, nueva versión internacional dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Debemos entender eso. Debemos entender que nosotros somos hijos de Dios y tenemos derecho. Él es el rey de todo. Él es el rey del universo. Él es el rey de todo lo que existe. Él nos hizo, Él conoce cada nombre de cada estrella, lo dice la palabra. Sí. Él se acuerda de lo que tú eres, Él se acuerda de lo que tú tienes, Él se acuerda de cada cosa pequeña que te pasa a ti. Él se acuerda de todo, Él se acuerda, Él no se ha olvidado de ti y Él no se va a olvidar de ti. Dios te ama con ese amor increíble, ¿cierto? El hijo pródigo, cuando volvió a casa, él dio el paso. Voy a volver a casa. Dio el primer paso. La mujer, la viuda, dio el primer paso. Zaqueo, cuando Zaqueo, el de los publicanos, creo que era los publicanos, bueno, Zaqueo, el cobrador de impuestos, Sí. El duro de los cobradores de impuestos. Él fue y se subió a un árbol, no sé qué, si sé cuántas. Jesús fue a la casa de él y trajo salvación. ¿Por qué? Porque él dio el primer paso. Sí. Él dijo, yo voy a devolver todo lo que pues he quitado y hasta el doble o hasta el triple, ¿cierto? Entonces Jesús ahí dijo, en ti ha llegado salvación. Dio el primer paso y es el momento de dar el primer paso, ¿cierto? Es el momento de dar el primer paso. No dejemos de buscar nuestros tesoros aquí en la tierra y dejar nuestros tesoros aquí en la tierra. Dios nos va a dar lo que necesitamos. Él es un Padre misericordioso, Él sabe lo que necesitamos. Si nosotros necesitamos un techo, Él nos lo va a dar. Alimento nos lo da todos los días, ¿cierto? Él sabe lo que necesitamos, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y claro, Dios es un Dios de prosperidad, claro que sí. Dios es un Dios de abundancia, claro que sí. Pero Él no va a dar eso hasta que Él no vea que nosotros vamos a ser fieles a Él. Que no vamos a cambiarlo por bendiciones. Sí. Que no vamos a cambiarlo por las bendiciones y vamos a adorar más las bendiciones y vamos a amar más las bendiciones que a Dios. Por eso Él nos va a dar lo que hasta el momento nuestro corazón pueda resistir. Sí, es verdad. ¿Cierto? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el progénito entre muchos hermanos. Conforme a su propósito son llamados. Esto es de que Dios tiene todo fríamente calculado. Así que todo lo que nos llegue a pasar, si damos ese paso de fe y creemos en Él, es ahí cuando vamos a entender su propósito, así sea un poquito, porque para nosotros se nos hace complicado, ¿no? Como la historia del comienzo. Él quería un palito de gol y lo que le llegó ni se lo imaginaba, ni se lo esperaba, o sea, era algo totalmente loco para él. Y así mismo Dios piensa por nosotros y nosotros pidiendo cosas mínimas. Me gusta lo que dice Salmo 139, verso 23 y 24, que dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos.
Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Sí. ¿Sí? A mí me parece tan... O sea, este salmo, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Eso es para que lo entendamos, para que comprendamos, ¿sí? Y en el Salmo 7, ya para concluir, Ajá. dice, voy a dar a conocer lo que Dios ha decidido. Él me dijo, Él me dijo, tú eres mi hijo, desde hoy soy tu padre. Él te está diciendo, tú eres mi hijo y desde hoy soy tu padre. Entonces es importante que empecemos a dar, demos ese primer paso, cambiemos ese pensamiento, somos hijos de Dios. Como hijos de Dios somos herederos, pero tenemos que entender que Él tiene un propósito, un plan distinto. ¿Y cuál va a ser ese plan? Búscalo, pregúntale a Él. Cada uno tiene un plan distinto, pregúntale a Él cuál es el plan, pregúntale a Él qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tú quieres, lee la palabra, búscalo íntimamente, entiende que desde la intimidad es donde Jesús, donde Él, donde nosotros podemos buscarlo y entender lo que Él tiene para nosotros, desde la intimidad. Sí. Busquémoslo, cambiemos ese pensamiento, no somos siervos solamente, sino somos hijos de Dios, ¿cierto? Y es importante entender eso, ¿listo? Entonces, no sé, yo creo que ya Sí. eso es todo. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Tomémonos un café con Jesús en YouTube, en Instagram y en TikTok como TUCJ_piso 11. También pues seguir las redes sociales de la iglesia, Rompiendo Muros, en YouTube, Facebook e Instagram. Para que por favor compartan este video a las personas que pues, ustedes consideren que necesiten este mensaje. No olviden de verdad que Jesús, que Dios, que Papá Dios les está diciendo, tú eres mi hijo y desde hoy soy tu padre. Entonces, Dios los bendiga y les queremos y les amamos muchísimo. Recuerden que la vida es mejor con Jesús y un café en la mano. Dios los bendiga. So...